cada vez más se está imponiendo, empezó el pensamiento en muchos sectores en los últimos años, por fuera de los que están hoy utilizando el riego intensivamente, sino hay que ponerse a pensar de comenzar a regar, ¿no? Y cuando uno está hablando de eso, está hablando de decir, bueno, riego verdeos de verano, riego pradera, riego inclusive campo natural, que ya hay experiencias hechas en Florida y en Durazno. O sea, tradicionalmente nosotros conocemos el riego acotado al arroz, ¿no? Con aquella lógica que yo planto la cantidad de hectáreas que me permite regar la represa, y no puedo plantar una hectárea más porque si no se me va a secar hace 30, 35 años. Hoy ya eso se ha ido corriendo y hoy vemos que se está haciendo fruticultura, horticultura, citricultura, por supuesto, basado justamente en eso, en la cantidad de agua que yo dispongo, y no crecer más porque cada vez más la probabilidad de tener veranos secos o inviernos o primaveras secas es mayor. O sea, financieramente uno decía, había cultivos en los cuales uno decía que financieramente cada 7 años venía una sequía, entonces uno cada 7 años perdía plata. Y esa era entonces financieramente decía, bueno, uno cada 7 hacer una inversión muy fuerte que equivalga al mismo valor de la hectárea de un campo o al doble del valor de una hectárea de campo no me sirve. Pero cuando empezó esta probabilidad a bajarse, y hoy estamos teniendo probabilidades de que cada 5 años 3 me viene en algún momento la estación seco, comenzamos a los números comienzan a dar, o sea, la inversión que yo tengo que hacer la empiezo a rescatar, porque yo cada 5 años no puedo perder 3 directamente porque desaparezco. Entonces estamos viendo cada vez más experiencias en los sectores que ya dejan de ser tradicionales al riego, ¿no? Si bien hay experiencias muy buenas hace 3 años utilizando la infraestructura de riego en Río Branco 33 con la soja, ¿no? Plantada sobre rastrojo de arroz o sobre la infraestructura arrocera para amortizar, porque ya está amortizada esa infraestructura de riego. Hoy empezamos a ver interesantes ideas de riego de pasturas en Canelones, en Montevideo, rural, en San José, en Los Tambos, en Florida, en Durazno, de riego ya de o verdeos de verano, o riego de praderas, o riego inclusive de campos naturales, muy buenos campos naturales, buscando tener esa diferencial de forraje que no se tiene de otra manera con los déficits hídricos que están pautándose. El año pasado, en una charla que tuvimos con productores de la zona de Illescas, recuerdo que la Fomento de ese lugar estaba muy preocupado con el tema y habían hecho varios estudios, y claro, la inversión que hay que hacer es realmente equivale a una vez el valor del campo, o casi 2 veces el valor del campo por hectárea, o sea, el valor de la hectárea, ¿no? Para hacer la fuente de agua y después la distribución de agua y demás. Es costosísimo, pero la viabilidad futura, evidentemente, del sector productivo, de continuar este proceso de sequías, así que se empiecen a dar en el tiempo, empieza a comprometer la viabilidad del sector productivo como tal. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar que capaz que habría que ameritar hacer un programa de subsidios o tomar endeudamiento externo. Nos hemos endeudado para tanta cosa en el Uruguay, ¿no? Hay que recordar que refinanciamos ANCAP con una deuda externa. De repente, ¿por qué no endeudarnos para hacer un programa de riego para el sector, no solamente ampliar los sectores que están regando, sino para el sector lechero y ganadero, para empezar a introducir la herramienta de riego en esos rubros? Sí, Javier, me quedaba pensando además que cuánto impacto podría tener para generar sistemas accesibles para una inversión de largo plazo a 20 o 30 años con un retorno diferido en el tiempo. Exacto, digo, hoy el punto de vista de financiamiento y el pensar herramientas de financiamiento no sería el limitante. Evidentemente acá hay otros problemas de fondo. Ya te digo, hay algunos grupos de productores ganaderos, ¿no?, que lo han analizado esto, y claro, por un lado está el recambio generacional, que es un problema gravísimo, ¿no? Hay muchos productores que pones a hacer este tipo de obras para 20 años que no van a estar, y de repente no tienen gente que lo siga atrás. Hay un problema también de cambiar la cabeza, ¿no? Porque el riego te cambia la cabeza completamente, la cabeza productiva fundamentalmente, adecuarse a otras técnicas, a otros manejos y demás, que lleva un proceso de capacitación muy fuerte, pero sin lugar a dudas, esta situación de que todos los años estamos viviendo, que tenemos un verano, una primavera o un invierno seco, se está tornando cada vez más compleja al productor y al sector productivo en sí mismo.
Claro, compromete de alguna manera el futuro productivo y bueno, aquí están las áreas donde un Estado debe intervenir en el mercado para generar las condiciones que propicien la viabilidad de una actividad a futuro y más si esa actividad es la generación de alimentos. Exacto. En su momento Prenader, cuando hizo todos los tajamares y represas para el área ganadera, lo que se hacía era juntar agua para que tuvieran agua para brevar, porque la gran limitación que había era que se secaban no sé si llamarle tajamare o pequeñas ollas en el medio del potrero, se secaban y entonces darle un flujo constante de agua que tuviera el productor garantizado por lo menos por 100 días, 120 días. Pero ese modelo ya hoy evidentemente quedó chico, ¿no? Sin lugar a dudas ya no alcanza solamente con que haya agua, sino que lo que necesitamos es tener forraje para el ganado. Y entonces eso que se están produciendo los grandes cambios que se están generando, o sea, experiencia en Uruguay, no solo de la cátedra, ¿no? de agronomía en línea, sino también de los productores en distintos lugares. Yo recuerdo hace 3 años, fuimos a ver un sorgo bajo riego en Cerro Largo, que lo manejaba un ingeniero agrónomo, realmente, el campo de un ingeniero agrónomo realmente espectacular, los volúmenes de forraje y después lo que le rindió, después con la novedad de arriba, o sea, directamente hay mucha experiencia generada a nivel ya de grandes superficies, lo cual implica de que allá hay un camino trazado y un camino andado. Javier, y un ex ministro de Ganadería que fue presidente de la República, ¿no podría haber tomado esto como una cuestión de Estado estratégica para la producción? Bueno, yo creo que, sí, ahí está uno de los grandes temas, ¿no? A veces o no se ve que el cambio climático existe realmente, o si no que no se piensa, o algunas cosas que le pueden parecer mucho más importantes en el Estado, a veces se va perdiendo algunas cosas, ¿no? El estar encerrado en la burbuja de gobierno, cualquier gobernante, cualquier partido, a veces lo hace perder el cable a tierra, ¿no? El cable a tierra de ver lo que se empieza a venir o lo que se puede venir, y eso determina entonces que a veces no se tomen algunas medidas que después las lamentamos en el tiempo. Bueno, y lo estamos viendo, quizás ahora podríamos haber avanzado mucho más en estos asuntos estratégicos. Javier Pena, especialista de agromedios en el área económica y financiera, muchas gracias. No, gracias a ti como siempre, hasta el próximo lunes.